Les decía, hermanitos, que Calpuli quiere decir un lugar donde abundan las casas. Hay muchas casas. Y también habla de manera metafórica de cada uno de nosotros. Recuerden que nuestro cuerpo es una casa. Entonces, todos los que nos juntamos ahí es una casa, dentro de una casa más grande, que sería donde entramos todos, ¿no? Entonces, es un calpuli donde compartimos una misma visión de las cosas, una misma visión de, pues, de una filosofía. Ese sería como un calpuli, pero está otro, se llama Tolán, de Tola, que a algunos le pronuncian como Tolán, en náhuatl es Tola o Tolan. ¿Qué quiere decir? Donde hay muchas, donde hay muchas personas de diferentes, ¿no? Un Tolán es un espacio sagrado, claro, donde quizá alguien de nosotros habla maya quiché, alguien habla wixárika, la parte norte, alguien trae el conocimiento, por ejemplo, de los hermanitos de Oriente, ¿no? La cultura china, el tai chi, a la parte más, ¿no? La parte sur con los hermanitos de Brasil, traen su propia medicina y nos reunimos en un espacio que le vamos a llamar Tolán. Tolán quiere decir un espacio donde podamos compartir nuestro conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo qué? Un ejemplo, podemos hablar de la medicina. Algunos le llaman la medicina alternativa. Me gustó mucho una frase que estaba en internet, dice, y estaban todas las plantitas, ¿no? Dice, esta no es la medicina alternativa, es la medicina original. Y es cierto, de todas las plantitas se extraen esa medicina, pero, pero hay un interés, hay un interés del sistema, hay un interés de un grupo que dicen, podemos extraer del petróleo, imagínense, podemos extraer del petróleo para preparar pastillas, para preparar Tlapoyahualti, Nocnitzin, Enrique, bienvenidos, bienvenidos todos, hermanitos. Podemos, dice, retomar ciertos químicos y vamos a curarlos, ¿no? No los vamos a curar, porque si los curamos, al ratito ya no vamos a tener venta de nuestro producto. ¿Qué les parece si les controlamos esa enfermedad que nosotros mismos les vamos a crear esa enfermedad? Y está el negocio, ¿no? Para ellos lo ven todo con el enfoque de negocio. En cambio, con la medicina de nosotros, hermanitos, la medicina de nuestros ancestros, es una medicina que te sana. Y al contrario, no te crea un efecto secundario, ¿no? Te fortalece. No te vuelves tan adicto a ese químico, ¿sí? ¿Sabían ustedes que hay medicinas para controlar el dolor y otras medicinas que los retoman del fentanilo? Esa droga tan malvada que está acabando con nuestra sociedad. Imagínense, ¿cómo lo voy a prohibir yo ese veneno, pero lo utilizo supuestamente para medicina? Es un punto donde debemos de reflexionar, hermanitos. ¿Por qué les digo yo esto? Porque justamente necesitamos nosotros parar, parar este bombardeo de información falsa, información que nuestros abuelos ya, ellos utilizaban la medicina original.
¿sí? Y bien, todo esto, hermanitos, nos lleva a poder renovarnos. Hoy, esta noche, hermanitos, mañana, en la noche, si gustan también, son 3 días que podamos prender nuestra fogatita, de preferencia fogata, no vela, fogatita. Que ese fuego le ofrendamos todo lo que nosotros no hemos podido transmutar, eliminar, ¿sí? Y el día de hoy, ¿por qué les digo que el día de hoy es un día súper importante y no por nada? Hoy es 7 serpiente, Chicome Coat, el número 7, hermanitos. Hoy es un día muy, muy, muy propicio para hacer una introspección con nosotros. El día de hoy tenemos la oportunidad de cambiar de piel como esa serpiente, hermanitos. ¿Mm? Reflexionemos, en verdad. Chicomecoatl, séptima serpiente. Como esta serpiente que tenemos nosotros, lo hemos estado trabajando, lo hemos estado intencionando. Nosotros como serpientes, ¿cómo hemos intuido lo que nos depara en un futuro? ¿Qué estamos haciendo? Con su regente Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue nos enseña a fluir, a que nuestra palabra sea armoniosa. Chalchihuitlicue representa el mar, representa los ríos, los lagos, los manantiales. Vaya, en general, Chalchihuitlicue es la de la falda de jade. Sí. El agua es considerado como jade, metafóricamente, en el pensamiento de los abuelos. La mayoría de los grupos de los abuelos le daba mayor valor el jade que el oro, ¿sí? Si se dan cuenta ustedes, en estos amoshli, casi no encontramos donde esté que diga, este es de oro, ¿no? Casi no lo encontramos, porque para nuestros abuelos no tenía mucho valor, como ornamentario sí, pero no tenía un valor espiritual filosófico. En cambio, el jade, sí, donde quiera lo encontramos el color jade, miren, en la serpiente, en su tocado, nos habla de fluidez, el Chalchihuitlico. Nosotros somos agua, o sea que nosotros somos importantes. Somos un jade, jade hermoso. Y nuestro objetivo es convertirnos nosotros en ese guajolotito de jade. Y ese guajolotito de jade representa cuando nosotros ya hemos dominado nuestro ego. Muchos de nosotros nos hace falta dominar el ego. ¿Sí? Nos hace falta. ¿Por qué? Porque querramos o no, estamos ahí, inmiscuidos, contaminados, aunque aquí decimos, no, no hay que hacer esto, hermanito, sí, reflexionamos, decimos, sí, tiene razón, sí, pero vamos allá afuera, todo el sistema rápido nos absorbe, sí. El día de hoy es un día muy propicio, hermanitos, con el número 7, su volátiles, it's papaloc, pisa papaloc. Ispapaloc desde obsidiana.
y tiza papalot la mariposa grisácea. Hoy hay que hacer que nuestro ego le salga alas, nuestra espiritualidad pueda volar hacia el cielo, hacia el universo. Sí. Hoy volvámonos nosotros, Centeot, su regente, señor de la noche, Centeot, el señor del sustento. Hoy seamos sustento con la palabra, en la ceremonia, le hablemos. ¿A quién? A nosotros, a lo que nos rodea. Seamos ese sustento de conocimiento. Tócate. Hoy vamos a encarnar, hoy es un día propicio para tejer redes de amistad, redes de conocimiento. Tejamos contra Huizcalpantecutli. Hoy en la mañana yo les mandé la luna, ¿no? Una luna hermosa que tenía su casa. Eso habla de algo. Nosotros le llamamos Mocaltía Metzli o Ical Metzli, su casa de la luna. ¿Por qué pone esa casa en un círculo? ¿Por qué se protege? ¿Por qué nos manda esa señal? Nos habla de empoderarnos, porque hoy es un día especial, una noche especial, en donde nosotros vamos a renovarnos. ¿Por qué yo les digo esta noche y la de mañana en la noche? Porque mañana en la noche, el 21 en la noche, hermanitos, iniciaremos el tonali con Miquistli, Chicuelli, Miquistli, 8 muertes. Y la muerte nos invita a dejar morir a ese Yaot, a dejar morir a la hermanita Yadira, su yo anterior para renacer. Como esa mariposa grisácea de sus cenizas, renacer nuevamente y convertirnos en otra persona. ¿Sí? Bueno, el día de hoy, hermanitos, nos toca trabajar con Coat. Su significado es algo hermoso, en verdad, dice el sacerdote. En verdad les digo. Ah, dice Coat, viene de la palabra coa. ¿Qué es coa? Una especie de herramienta para labrar la tierra. Labrar la tierra. Bien, para labrar, para trabajar la tierra. Y la serpiente también representa la tierra. Entonces, este serpiente que tenemos aquí nos recuerda que hay una herramienta para poder forjar esta tierra y de buenos frutos, metafóricamente. Nosotros somos serpiente. Por eso hablamos de Quetzalcóatl, de la serpiente hermosa, ¿sí? La serpiente hermosa, eso representa Quetzalcóatl. Y bien, nos habla de Ach. Miren, aquí se divide. Recuerden que en la lengua náhuatl no vamos a encontrar diptongos, o sea, de la misma dos vocales juntos. No puede decir coatl, no, coatl, coatl, ¿sí? Entonces le quitamos una A, viene de coa, herramienta para labrar, atl, pero también para labrar el agua. Este cuerpo es de agua, ¿no? Eso quiere decir la serpiente, labrar, trabajar, pulir. Pulir a este serpiente. ¿Y cómo lo vamos a pulir, hermanitos? Desde Zipaxi, cómo venimos trabajando, ¿no? Los ejercicios de concentración, cómo alimentarnos con la energía. Y el día de hoy nos invita que nosotros mismos creamos nuestra energía. ¿Dónde? En nuestro cuerpo. Ajá.
Una de las formas de crear energía, hermanitos, ahorita terminando la clase, vamos a crear energía. Recuerden que pensamiento es energía. Limpiar nuestra energía, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestras emociones, limpiar nuestro nahual. ¿Y cómo lo vamos a limpiar? Soltar. Me gustó mucho el videíto que encontré y se los compartí a ustedes. Es de una señora que está tejiendo su bufanda o su rebozo y ya no encuentra qué tejer con su cabello y lo jala al tejer. A veces es mejor soltar, dejar que se vaya para estar en paz. Sí. Bueno, inicio esta clase, hermanitos, que yo sé que muchos ya lo saben, del joven flojito, del joven indisciplinado. Cierto día, un abuelo le dice a su hijo, hijo, en nuestro terreno donde sembramos frijol, por favor, lleva la coa o tu gancho, para limpiar. Se está llenando de hierba indeseable, de pajón, le llamamos nosotros, de hierba, limpia. Entonces el muchacho lo que hacía era nada más, cruzaba el cerrito y atrás había un arbolito y se ponía a dormir. Ya durmió, se regresa y llega y pues yo vengo cansado, necesito que me den de comer, y exigiendo. Pero el señor no era nada tonto. El señor no era nada tonto. Le dice, oyes, ¿cómo está nuestra parcelita de frijol? No he podido ir. Le dice, no, no, está bien, papá, todo está bien, estoy trabajando. Y, bueno, le dice, oyes, hay alguien debajo del árbol que siempre lo he visto que duerme. Dice, ¿cómo sabes, papá? Bueno, tengo a alguien que me comunica todo. ¿Quién? Soy un nahual, no te olvides. Yo puedo encarnar en el aire, te vigilo. Bueno, entonces el muchacho pues dice, ya, pues creo que me descubrió mi papá y se va. Hay un lugar donde pasa un pequeño como callejón, aquí hay una montañita, aquí está otro cerrito, y tiene que pasar justamente en ese lugar. Se va a trabajar, trabaja y ya regresa. Pero lo que él no sabía, que en alguna de esas paredes estaba una serpiente que tenía sus crías, apenas habían partido sus crías. Entonces esta serpiente eh, estaba pues cuidando sus crías y al pasar ahí escucha el ruido, la vibración de los pasos, piensa que le van a quitar sus hijitos, ¿no? Y se sale y lo corretea. Le llamamos nosotros a esa serpiente la chirrionera que te da tus chicotazos. Y entonces el joven pasa, o sea, y hasta que un día le dijo, oye, papá, yo ya no quiero ir a trabajar, pero ¿por qué? Es que hay una serpiente que no me deja pasar. Y dijo el joven, aquí está el buen pretexto. Le dice, sí, pero es que tenemos que comer. Los conejitos comen mucho lo que es la hojita del frijol. Necesito que estés muy al pendiente. Aunque ya no trabajes, pero ve que el conejito no se acerque o que los conejitos no se acerquen. Bueno, pasa eso y nuevamente da la queja. Su papá es papá, pues mira que dice, está bien, hijo. Te voy a dar una estrategia de cómo vencer la serpiente. Le da un machete, se ten tu machete, le da un sombrero y le da también machete, sombrero, le da una camisa. Le dice, esta camisa lo vas a portar por 7 días cuando te vayas a trabajar, límpiate con esto, tu sudor y todo, ¿no? Tú hazlo. ¿De acuerdo, papá? Lo haré. Hazlo. Pasan los 7 días, le dice, papá, ya lo tengo todo listo. Y en esos 7 días tenía que afilar bien el machete, tenía que cortar una vara, ¿no? Y el sombrero, siempre portarlo en el trabajo. Ujú. Sí, ajá.
Ah, como 10:30 más tardar. Sí, yo paso por ustedes. Muy bien. Entonces, mm, dice, ya lo tenía todo listo. En 7 días le dice ahora, pasa a propósito entre la serpiente y corre lo más rápido que puedas. Yo sé que en ese lugar hay una barranquita. La tierra es arenosa, entierra tu machete, amárralo, practica eso lo más rápido que puedas. Y lo hacía. También cuánto, por 7 días, papá, adelante. Hace todo eso, terminando los 7 días, le dice, ¿lo tienes afilado el machete? Sí. Tu camisa está lleno de tu sudor, de tu, sí. Tu sombrero también. De acuerdo. ¿Calculaste el tiempo? Sí, papá. Mira, ahora lo que vamos a hacer es, vas a provocar a la serpiente. Ahorita ya sus hijitos ya están grandecitos, ya se pueden valer por ellos mismos, ¿no? Y entonces le dice, vas a llegar corriendo, vas a llegar corriendo, entierras tu machete, le amarras, le pones tu camisa y le pones el sombrero y te escondes detrás de esa piedra. Ya lo planearon todo, ¿de acuerdo? Llega el día esperado, lo provocan como es la serpiente. La serpiente viene corriendo y lo sigue. El muchacho pone el machete, le amarra este palito y le pone su camisa y le pone su sombrero, ¿no? La serpiente llega, se empieza a enredar en ese machete, a enredar, a enredar. Y el muchacho que estaba atrás de la piedra gritaba, ay, me duele, me duele, me duele. Y la serpiente empezó a aprisionar, a prensar más el machetito. Pero como estaba bien filoso, al momento de apretujar, según él, todos sus huesitos, cuando siente la serpiente, que allá van a caer todas las partes de su cuerpo. Pero dice, yo lo olí, era el muchacho, ¿no? Moraleja, enseñanza, nunca actúes enojado, nunca actúes estando muy feliz. Toma bien tus decisiones, porque si no te puede pasar como a la serpiente. Recuerda que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, somos serpientes. Utilicemos la paciencia, ¿eh? La paciencia. El otro, de la otra enseñanza que encuentro en este pequeño cuentito, es una palabra, es un relato orado que lo ocupan mucho los abuelitos. Necesitamos nosotros forjar nuestra, nuestra paciencia. Debemos de ser disciplinados, debemos de prepararnos como al joven que afiló bien su machetito, ¿no? No nos guiemos solo con el olfato, solo con un sentido, utilicemos todos los sentidos. Si esta serpiente hubiera llegado y lo hubiera empezado yo a observar, a examinar, que bueno, tiene su olor, sí, pero no es él. Su tamaño no coincide, pero como este venía tan molesta esta serpiente, se mató solo. Es una de tantas enseñanzas y le vamos a encontrar tantas enseñanzas del joven que ya no era flojo, ¿verdad? Todo eso, todo eso, hermanitos, debemos de aprender. Es lo que nos enseña este cuentito. A veces la gente, eso es lo que quiere, nos provoca y sabe que somos explosivos, ¿no? Nos dice tantitito algo, ya. A veces lo hacen a propósito, porque los que nos enfermamos somos nosotros al momento de nosotros de hacerles caso a ellos. Por lo tanto, como nos los dice el nombre, forjémonos, ¿no? Y viene muy ad hoc, viene muy correlacionado con esto,
de que forjemos este cuerpo, lo trabajemos, este cuerpo físico, mental, espiritual, ¿sí? Estos 5 días que acá, que ya lo trabajamos, los 5 ejercicios, Zipacli, cocodrilo, Yeyeca, viento, Cali, casa, Cuetzpali, lagartija y Coat, son los primeros 5 y se refieren al cuerpo físico, ¿no? El número 1 es Sem, de Sentli, de un entero. 2, Ome, de Omit, de hueso, la estructura ósea. Este entero necesita una estructura ósea. Yeyi, de Yesli, de sangre. Este cuerpo no necesita nada más huesos, no necesita nada más un cuerpo entero, necesita sangre. Nawi, viene de Nakat, músculo. Este cuerpo necesita un músculo. Maquili, el número 5 de Maquili, necesita de un pensamiento, de una intuición, de una percepción como la serpiente. Pero también viene de Mail, de Oquili. Aquí tenemos 5 gusanitos independientes que se pueden mover independientes. Pero que todos estos 5 gusanitos los juntamos, forma un solo gusano. Y este gusano podemos utilizarlo metafóricamente pensando que le van a salir esas alas. Nuestro cuerpo tiene que salirles esas alas para pensar, para ser libres, con un pensamiento libre, ¿no? Ahora bien, este cuentito que les acabo de compartir lo podemos utilizar cuando encontremos a personas muy impulsivas, que con una pequeña provocación, híjole, quieren armar una guerra. Con esto le podemos dar un consejito a esas personas, ¿verdad? Que si nosotros estamos súper enojados, cometemos errores y horrores. Y a veces después nos arrepentimos. Bueno, entonces vamos a tener aquí a Chalchihuitlicue, a nuestra gran madrecita de la falda de jade, que es la que tenemos aquí, miren. Y aquí está su nariguera, que les decía, es una serpiente bicéfala que tiene dos cabezas esta serpiente, ¿no? Nos habla justamente de la armonía, de vivir en armonía espiritual y física, ¿no? Es una gran abuelita que está descalza. Si ustedes se dan cuenta, ella no tiene ni cacle, ¿no? Cuando encontramos a personajes así como ella, que no tiene sus cacle ni nada, nos habla de personas, nos habla de energías, que bueno, no nos cuestan nada. Se entregan, son muy humildes. No los atrapa el ego, ¿eh? La agüita es gratis. Nos lo da nuestra madrecita tierra. Pero ¿quién lo ha negociado? Las grandes empresas. Inclusive en los medios de comunicación dice, debes de beber 4 litros de agua y toma agua. Te mandan la marca de agua. Es la mejor agua, es un agua dulce, cero impurezas. Es negocio, hermano, es negocio. La madrecita Chalchihuitlicue no nos cobra nada, no nos cobra nada. Solo nos pide que la cuidemos. ¿Y la cuidamos? Ay de nosotros, ¿no? Por eso es que ella está descalza. Esa es la humildad. Si quieren hacer su amoshli de ustedes, dibújense descalzos. Con, cuando están las energías descalzos, nos habla de esa energía que no necesita fanfarrias para agradecerle con lo que tengas. Por eso yo les decía, debemos de ser agradecidos, llevémosles flores, copal, a la abuelita Chalchihuitli. Al igual que las demás energías,
Su mano izquierda toca su corazón y nos señala a este amigo que está aquí, a Coat, y a la ofrenda. Su faldita, si se dan cuenta, es blanco con rojo. Su cuello, blanco, la pureza de comunicarnos, la pureza, la transparencia del agua. También sus pies descalzos simbolizan la adaptabilidad. El agua se adapta. ¿A qué? A un vaso, a un contenedor, una jarra o en el río. El agua se adapta. Nos habla de la adaptabilidad. Nosotros debemos de adaptarnos y nos adaptamos, hermanito, ¿no? Ahora, dentro de esto, su falda tiene de color rojo, la fuerza de voluntad. Tiene estos cuadritos, ¿no? Rectangulitos. Nos habla de esos rectangulitos, nos habla de la unión. Nos habla de esos pequeños bloques que debemos de formar entre nosotros, de dar lo más puro que tenemos. Y aquí en la parte donde se sienta, ella tiene un sol, ¿sí? ¿Se acuerdan qué simboliza el sol? Dar luz. Es la fertilidad de la luz, la fertilidad femenina del agua. El agua es luz, el agua es conocimiento, el agua es transparencia, el agua es honestidad, el agua es transformar. Chequen, y adentro tiene el color rojito, ¿sí? Tiene dos círculos. Pues en su parte sexual, la parte empoderada de la energía femenina. Nos habla de la ciclicidad también del agua. Sí, podemos congelarlo. Se derrite, se regresa a forma líquida. Sí, se puede evaporar al cielo, pero regresa en líquido. Nos habla de esa ciclicidad. Tiene un mix muy hermoso. Chequen, de color rojo, con la fuerza de voluntad, con las cuentitas blancas, nos habla de la espuma, del sonidito que hace el agua, un sonido armonioso, un sonido que agrada a los demás. Y nosotros agradamos a los demás. Nosotros trabajamos con nuestros agrados y desagrados, ¿sí? Al igual que también aquí en la falda, en su quechquemil, tiene estos cuadritos con un puntito en medio, ¿no? Nos habla también de esa unión de bloques que juntos podemos trabajar, ¿verdad? Que juntos en la hermandad, en la comunidad podemos lograr muchas cosas. Y tiene un tocadito en esta parte, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Es uno de color rojo, pues es la fuerza de voluntad, que debe de ser con la pureza, un círculo de ciclicidad de la percepción, ¿sí? Cuando nosotros encontramos este tipo de círculos, lo traen a la espalda, nos habla de esa conexión de la columna vertebral, hermano, ¿sí? Son portales. Nos está diciendo que tenemos una serpiente en nosotros. ¿Cuál es? El que está aquí, en nuestra columna vertebral. Esta columna vertebral es un portal. Aquí inicia. Aquí está el portal donde pueden entrar las energías. ¿Sí? Muchos de nosotros nos han hablado. Hay portales donde podemos conectarnos, pero debes de conectarte con el primer portal. ¿Quién es el primer portal? Nosotros. Aquí está. Permitir que esa energía llegue acá, que nos empodere y que nos ayude a poder observar
y encontrar ese portal donde nosotros estemos. Ujú. En su tocadito, aquí si se dan cuenta su chimaltonali como su aura, como su poder que tiene, ella está hecho de todo de color rojo, hasta el oídito que tiene acá, el oído. ¿Se dan cuenta? Tiene una cuentita de color azul. Es la fluidez. Ella sabe escuchar, no sabe escuchar. También nosotros debemos de empoderar ese saber escuchar, ¿sí? También estos cuadritos que ven ustedes que está en la falda, está en su quechquemich, y aquí está, mire, también en su, nos habla de esa serpiente. Recuerden que también representa la tierra, estos cuadritos, estos bloquecitos. Recuerden que la tierra están sobrepuestas las placas tectónicas, ¿no? Que se mueven cuando tiembla, ¿sí? Y entonces es también lo que representa. Y aquí en la cabecita tiene un coal, a una serpiente, porque justamente Chalchihuitlicue es una serpiente. Vemos el agua, ¿no? Que va tomando la forma de una serpiente, ¿sí? Les decía yo, aquí, en el pueblo de ustedes, colindamos con un pueblito que se llama Ostocingo. Hay una leyenda que platican los abuelitos, que había un abuelito que ya trascendió y desafortunadamente ahorita estamos tratando de rescatar eso, de trabajar con el Xochicóscar, o sea, un collarcito de flores de cempasúchil. En tiempos de lluvias, dice, venía el río grande y crece el río. A veces se desborda. Todo lo que hacía el señor, el abuelito, es venía el río y le lanzaba este collar. Para él, para nosotros, para ellos, ese era una serpiente el río. Al momento de ponerle ese, ya se le trabajó, le dio su plegaria, le dio su ofrendita, el río pasa como si fuera un animalito mansito, ¿no? Va, va todo su cauce, no se desborda, todo su cauce, terminando el territorio que le pertenece al pueblo, allá empieza a desbordarse. ¿Por qué? Porque sé que es una serpiente y es lo que nos dice, ¿sí? Una serpiente. Ahora, cuando nosotros busquemos a Chalchihuitlicue o encontremos en algún Amoshli Chalchihuitlicue, una de las características que vamos a encontrar y es muy representativo de Chalchihuitlicue es el tocado que tiene una serpiente. También su nariguera tiene dos serpientes. Nos habla pues de la serpiente de dos cabezas, bien nos habla de la dualidad. Porque es lo que representa el agua, de las aguas terrestres. También representan la dualidad, la fertilidad, pero también la destrucción. Ahorita nos han mostrado eso, los huracanes, el huracán Otis, el huracán que repasó muy recientemente, el desbordamiento de los ríos. Dice, estoy en forma dual, dice el agua. Y tú también estás en forma dual. Puedes construir o destruir. De ti depende. En su mano derecha, y nos lo señala hacia el frente, nos habla justamente de eso. Fluye en tu caminar. ¿Se acuerdan que hoy les mandé yo una frase de eso? Ahí les mandé una fotografía en el grupo y algunos pues estaban ahí les compartí en el grupo y algunos se los envié de manera personal, la plegaria, ¿no? La plegaria del Sentli agradeciendo a la luna. En el Facebook me decía un hermanito, oiga, pero ¿por qué le agradece a la luna? Y le deberías de agradecer a la madre tierra, ¿no? Le digo, ¿por qué? La luna tiene su ciclicidad y tiene relación con la tierra. Es la fertilidad. ¿Ah?
Pero bueno, regresando aquí. En su manita tiene aquí, en su pulserita, tiene de color azul. Dice que en tu caminar fluye y que sea en armonía. Por eso tiene estas pequeñas sonajitas de los yoyos, esos que se ponen los hermanitos danzantes, que suena en armonía. Porque también es una armonía, es un sonido para conectarse con las energías, con el espacio, con el tiempo, ¿no? Y es lo que nos dice. En su, en su cabello, ¿verdad? Tiene tres puntitos blancos que nos habla precisamente de los tres, de las tres energías principales que podemos trabajar, que es lo espiritual, lo material y lo emocional, ¿no? Y que ese pensamiento sea juvenil. Tiene su copetito, chéquelo. Y es la conexión, en este caso, la conexión con el universo, por eso tiene su copetito, ¿no? Bien. En este tocadito nos habla también de la fuerza de voluntad, el de fluir, de la fuerza interna como conocimiento. Aquí también nos habla de este, del color rojo y amarillo, la fuerza interna, también la fuerza de voluntad. Tiene un atadito de medicina que nosotros, que nuestro pensamiento se genere esa medicinita, por eso está en forma circular. Y bueno, igual que la abuelita también actúa de una forma muy humilde, si se dan cuenta, no está sentada tan cómoda en su espalda, ella se sienta acá, muy a la orilla. Ujú. A la vez que aquí, en la parte de su columna, ¿sí? Donde inicia esta, tiene una flor, chequen, es una flor, ¿no? Ella es una flor. ¿Por qué? Porque nos da vida, porque el agua nos da vida, nos habla de florecer como el agua, nos habla que nosotros podamos florecer como el agua, hermano, ¿no? Y nos lleva a esto, chequen. Este es un nahual, ¿ya lo vieron? ¿Es un cuerpo de qué? ¿De qué ave será? A ver, ayúdenme. Ver, abuelo. Ujú. ¿De perico o de qué es papagayo? ¿Sería un papagayo? ¿Sería un águila? ¿Sería un coscacuautli? ¿Sería un tecolote? ¿Qué sería? Tiene ojo de Coscacuautli. Ujú. Sí, Guajolote. un guajolote. Es de la familia Águila. Coscago, De un es un pavo águila. real. ¿Sería un pavo real? No. No, el águila. Permiso para hablar. Adelante, hermanita. Me llama la atención el ojo maestro del que nos está nombrando ahorita. Ujú. De Coscacuautli. Pero chequen ustedes. Tiene alas y tiene manos que están saliendo. Ay, nos habla de lo que vamos a hacer hoy, en la noche. Claro, los que querramos hacerlo, poner nuestra fogatita. Chequen, 1, 2, 3, 4, ocote, y en una mano tiene ocote. Nos habla de reciclaje, nos habla de empoderarnos. El ojito es el ojo de Coscacuautli, sí, es el ojito de Coscacuautli. Porque recuerden que un loro, un perico, un quetzal, siempre su plumaje es colorido. Y este solamente tiene rojo y blanco. Café puede ser. Pero aquí nos habla justamente de ese Coscacuafle, hermanito. De cómo nosotros debemos de trabajar ese cambio, esa transmutación a través de nuestras... Para que podamos fluir como el agua, ¿qué necesitamos? Pues deshacernos de esto, lo pesado que tenemos.
¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de esta ceremonia, de este atado de ceremonias que somos nosotros, esta cuerdita de la disciplina, porque la disciplina nos forja a ser lo mejor de nosotros. Pero también la cuerdita representa nuestro camino, nuestro, nuestro destino, la cuerdita. Y estos ocotitos tienen aquí en la puntita blanca, nos habla de eso, de que esta ceremonia que hagamos sea para purificarnos, para limpiarnos. No, no me pongo mi fogata y ya. No, no, no. Tiene que tener un objetivo, el por qué y para qué vamos a hacer esa ceremonia. Y para ello nosotros, miren, una manita lo está señalando los ocotitos y en la otra mano también tiene ocotitos. Sumemos los dos ocotitos, los dos ataditos de ocotitos. ¿Cuál es el número que suma? 4 más 7. 3, el 7. Y hoy estamos a un día 7, ¿no? Chicome Coal, 7 serpientes. Es algo curioso. Y el número 7 es el rumbo que nos representa a nosotros, ¿no? Por eso es que están con sus manitas. Nos habla de tú, todos nosotros, trabajemos el día de hoy con ese coscacuautle que lo transmuta todo, que lo cambia todo. ¿Para qué? Para que nos renovemos y que nuestro fluir sea más ligero, como la serpiente de agua. ¿Quién es la serpiente de agua? Chalchihuitlicue. ¿Eh? Y todo este fluir, ¿para qué vamos a fluir, pues? Si estamos bien, tranquilitos, en nuestra zona de confort, bueno, para que seamos este contenedor florido, limpio y puro que tenemos aquí. Es un contenedor, ¿sí? Tiene color rojo, color azul. Nos habla de que para que nosotros logremos esta ceremonia, primero tenemos que reconocer que tenemos cosas muy agradables y cosas no muy agradables. Y para ello, pues hay que hacer esas ceremonias. ¿Para qué? ¿Qué pido? ¿Qué ofrendo? ¿Qué elimino para que yo trabaje con el conocimiento del rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo del sol, del Quetzalcóatl? Norte, Mictlampa. ¿Qué dejo morir? ¿Qué voy a reflexionar? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Cihuatlampa, la esencia femenina. ¿Cómo estoy empoderándome como intuición? Y fíjense, a veces decimos, intuyo que estoy con me dice mi intuición que no lo debo de hacer. Y le hacemos caso a nuestra intuición. A veces no, nos vale un cacahuate, ¿no? Decimos, vemos un carro que viene pues a toda velocidad, ¿no? ¿Qué intuimos? No debo de cruzar la calle. Igual el personaje que viene ahí en el carro viene alcoholizado, drogado, y si cruzo, por lógica me va a atropellar, me voy a accidentar yo. Me hago a un lado, pasa por intuición. Por intuición, y sucede, hermanitos, hagámosle caso a la intuición. Vemos una calle desolado, casi no hay gente. Pero ahí en lo oscuro vemos gente que están bebiendo, que se están drogando. Nuestra intuición nos los dice, no pases ahí, mejor pasa, vete por otra calle, ¿no? ¿Cómo lo estoy trabajando? Porque también debemos de hacerle caso a nuestra intuición. Decimos a veces, presiento que, presiento que me va a pasar algo, no lo sé, pero lo presiento.
Mi ser interno me lo dice, como que tengo miedo, como que no me siento tan seguro, ¿no? Hagámosle caso también a la intuición. El rumbo de Cihuatlampa. Y el miedo lo sentimos, ¿a dónde? El miedo lo sentimos en el estómago a veces. El miedo lo sentimos con la percepción, nuestros pelos se paran cuando nos espantamos. ¿Ah? Es cómo lo estoy trabajando, es esa parte que voy a hacer mi análisis. El rumbo sur, cómo estoy trabajando mi fuerza de voluntad. Al primer intento, es que no voy a poder, creo que no. ¿No? Eso es el primer atadito que tenemos aquí. Y los otros tres, el universo, cómo me estoy conectando con Mishkoar, cómo me estoy conectando con la madre tierra. Espero que ya hayan hecho su ejercicio de conectarse con la energía de la tierra, ¿verdad? Recuerden que esto en un atardecer, ahí está. Nos habla de eso, hermanito. Y el séptimo rumbo, yo he decidido de aceptar que voy a aprender y he aceptado de que me falta por aprender. No lo sé. A veces decimos, no, yo para qué estudio con esto que ya sé, ya estoy bien. Debemos de ser unos aprendices eternos. Todo esto, la fuerza de voluntad nos da una base de lo puro, de lo limpio. Debemos de trabajar con ceremonias y aquí nos hace un atadito de una cuerda de Ishli, de fibra de maguey. Esta es una telita de manta. Nos dice, ¿por qué lo atamos? Tenemos que hacer esas ceremonias impregnándole nuestra fuerza de voluntad. Esta cuerdita que vemos aquí representa la fuerza de voluntad. Pero ¿con qué vamos a trabajar? Con nuestra energía interna, con nuestro Tezcatlipoca. Aquí este es el espejito. Y este rojito es nuestro corazón. Trabajar con nuestra espiritualidad, trabajar con nuestras emociones y por lógica con nuestros pensamientos, con nuestro conocimiento. Por eso nos lo pone en la parte de arriba, igual la cuerdita para la fuerza de voluntad. Y este conocimiento que generemos con nuestra energía interna, con nuestras emociones que son del corazón, este conocimiento se va a elevar, va a ser la medicina, por eso tiene la lengüetita de Malinal, ¿no? Si yo armonizo, si yo aprendo, si yo intenciono con esa cualidad de sanar a alguien con mi palabra, lo puedo lograr, sí. Por eso es lo que nos dice, esta es nuestra cabeza, hermanito, representa la cabecita de nosotros. Y esta, pues, genera la medicina. Todo esto, esta es la base. Recuerden que para leer un Amoshli, lo estamos haciendo ahorita. Para leer un Amoshli vamos a leer de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como cuando leemos en forma, pensando occidentalmente. Miren, es que este es aquí, sí, las letras, sí, miren. Leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y este no, es al revés. Bueno, nosotros damos la medicina, damos lo que tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos a una serpiente que está en una posición de agradecimiento, que se eleva, se para, ¿no? Chequen, estos como escamitas, son lo mismo lo que tiene acá, miren, Chalchihuitlico, ¿no? Es la tierra, es las placas que se sobreponen, como las escamas que representa la serpiente. Recuerden que la serpiente de cascabel tiene sus escamitas, ¿no? Sus plaquitas sobrepuestas son los que se mueven para poder desplazarse. ¿Eh? Y bueno, y lo cambian cada año, sí. ¿Para qué? Porque las placas ya viejitas ya no se pueden moverse para que se pueda desplazar la serpiente.
Y entonces, ¿por qué nosotros nos aferramos? ¿Por qué no cambiamos como la serpiente? Si cambiamos como la serpiente de piel, de pensamiento, de sentimiento, de emociones, pues eso nos va a llevar a que nosotros pues nos renovemos, que aquí nuestra información que tenemos almacenado, pues que cambie, que nuestras emociones fluyan. Y aquí en esta parte, en la cabeza de esta serpiente, tiene dos flores, ¿no? Recuerden que representa la dualidad, que debemos trabajar con ese pensamiento dual como la serpiente. Entonces, coat quiere decir labrar nuestro cuerpo, o sea, fortalecer, trabajarlo, para que dé buenos frutos, para que dé buenas flores. ¿Sí? Si le damos basura a nuestra serpiente, o sea, nuestro cuerpo, pues es lo que va a recibir. Teotlanemilistli, plegaria. La plegaria para la serpiente. Está en forma bilingüe, dice, y canochi no yolo, ni mislasohkama chililia, tlen y capactli tinechmak tilia, panonemilisin. De todo corazón, le agradezco lo que con alegría me entregas en mi honorable existir. Y kamiek mawisot, shinech palewi, manikpia y teotlamatilis, coatzin. Quien yehuan nikneki ninehnemis, quien iyek chipaktzin, senteo tlanemiliscayo, tlaliscayo. Con mucho honor y respeto, le pido ayuda para obtener la sabiduría de la serpiente. Con él quiero caminar, con su pureza de espíritu, del sustento, porque es un sustento el espíritu, la espiritualidad. Viene la otra parte, nimocalactía. Isconimo yekmachtis, guanimo yolchicahuas. Me comprometo así, enseñarme a mí mismo y fortalecerme, ¿no? Esta es una plegaria que le estamos haciendo la petición a Chalchihuitlicue y a la serpiente. ¿Eh? La palabra tiene poder. Y justamente hay una trecena que se llama Secoatl, ¿sí? Secoatl. ¿Quién creen que sería este que está aquí? Porque lo vamos a leer de esa manera. Aquí se lee, miren, aquí está la serpiente. Y una de las cualidades para leer, hay que tener en cuenta esto, hermanitos, para leer un Amoshli, tenemos las trecenas, vamos a hablar de las trecenas. Para leer el Amoshli tenemos que ver hacia dónde van dirigidas las energías, como por dónde se van caminando. Bueno, miren, la serpiente está viendo para acá, Mikisli para acá, Masat están viendo de ese lado, por lo tanto vamos a empezar a leer el Amoshli de derecha hacia la izquierda, de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Quién creen que sea este personaje que vemos aquí como regente de Secoatl? O sea, con ellos vamos a trabajar en estos 13 días. ¿Quién es? Xipetotec, Petote. Mm, mm, por lo rojo, ves un tezcatlipoca rojo. sí, es un Tezcatlipoca rojo y de hecho tiene relación con Xipetotec, pero tiene un nombre diferente por su tocado. Chequen su tocadito y chequen este alacrán. Ujú. Pastecatzin, maestro. Mm, no sería Pastecas. Acuérdense quién es su regente del primer señor de la noche. Xutecutli. Xiuhtecutli. Y Xiuhtecutli quiere decir el señor del fuego celeste o de la luz celeste del Tonatiutzin. Porque el universo, allá el cielo se forma de color azul por su luz de Tonatiuh.
Por eso es que está vestido todo de color. Bueno, su tonalidad de piel es el color rojo. Una de las características, hermanitos, para leer los Amoshli, vean, para Xutecutli siempre vamos a encontrar este tocadito, miren. Siempre así lo vamos a encontrar Xutecutli. Es una de sus características. Miren, este tocadito con plumas de águila y lengüetitas de malinali, al igual que aquí también, tiene sus plumitas de águila y sus lengüetitas de malinali. Tiene la misma y están a los lados, adelante y atrás. ¿Por qué? Porque también al señor Xutecutli se le conoce como el centrador. Ujú. Es ese que aparece en el cielo al amanecer y que aparece en el cielo al anochecer, al atardecer, ¿sí? Por eso aquí está, miren, el color azul del cielo. Es el que está entre el día y la noche, y entre la tarde, noche, entre el amanecer y en el día. Es el que está en el centro, el que vive en armonía, ¿no? Y chequen, y el alacrancito está en medio, aquí hay una flecha, aquí hay otra flecha. Y curioso, de que esta flecha no viene para abajo, va hacia arriba. ¿Qué nos está indicando? Que nuestros objetivos que vamos a pedir, que sean elevados, que pidamos hacia arriba. ¿A quién? A Xutecutli. Eso es muy importante también, ubicar por dónde van las flechas, hermanitos. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver, este color azul tiene vírgulas, estas imágenes, que simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza? Acuérdense. Fuego. La palabra, La palabra y el color amarillo, Conocimiento. sabiduría. conocimiento, sabiduría, La luz. lo más hermoso, ¿verdad? Sí, hermanito. Ujú. Chequen ustedes. Eso es muy importante, que cuando nosotros leamos y observemos un Amoshli, no olvidemos hasta los más mínimos detallitos. ¿Sí? Miren, igual la numerología aquí está presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ujú. ¿Y qué simboliza el número 9? El nahual, la El Nahual, transformación. la transformación, el cambio, ¿eh? Pero ese cambio lo vamos a generar a través de nuestra palabra limpia, pura, con sabiduría. Y al tener nuestra palabra que fluye, que se armoniza, vamos a vivir en esa centralidad que no nos va a afectar, que llega este cuate, me empieza a insultar, me empieza a ofender. ¿No? Porque decimos, no, aquí en caliente, a ver, estás buscando algo, aquí también vas a encontrar. Entonces no estamos vibrando en esa armonización. Y justo miren lo que nos habla aquí. Fíjense el alacrancito, en vez de tenazas, ¿qué tiene? En vez de aguijón, ¿qué tiene?
La vírgula La de la palabra. Sí, hermanita, la palabra. Entonces, nos dice que el alacrán, recuerden, el alacrán, su naturaleza es picar con su aguijón. Y entonces nos habla de Xutecutli, que también nuestro alacrancito que somos nosotros, que este alacrán es también nuestro ego, nuestra intuición, que nuestra naturaleza sea, pues sí, a lo mejor inyectar o retomar, pero que sea con conocimientos, ¿no? Que ese aguijón que demos que no sea veneno, que sea medicina. Ajá. Les decía yo, el alacrán, el antialacrán, se extrae de ese veneno que tiene el alacrancito. ¿Eh? Lo que nos lleva a decir que de esa maldad, de ese problema, de esa dificultad, a veces viene disfrazado una oportunidad, a veces viene disfrazado un aprendizaje. Ay, ¿sí? Por eso nos habla de plumitas, mire, plumitas de águila. ¿Qué dice? No veas aquí nada más, aquí en tus narices el problema, no. Ve más allá que puedes encontrar de ese problema. Porque si nada más te enfocas lo que tienes acá, acá lo tienes, y ves solo esto, ves solo el problema. ¿Por qué no intencionas en ver más allá de ese problema? Aquí tú ves oscuridad, pero si tú te enfocas en ver más allá, allá está una luz y tienes que llegar a esa luz, ¿sí? Este alacrancito, si se dan cuenta, tiene, miren, tiene estos cuadritos, es como capitas, como ¿dónde lo encontramos? Miren, ¿no? De la serpiente. Nos habla también de esas escamas y es como es. El alacrancito, su aguijón tiene como una bolita de unidos, como capas. Y eso nos habla de eso. Sus patitas, ¿verdad? De color muy hermosos. Su rostro, de hecho, aquí tiene un rostro, tiene dos ojos, está en armonía. Todo está en una forma dual, lo que nos indica que nosotros debemos de aprender a vivir en esa armonía, hermanito. Sí. Y nos pone justamente aquí dos flechas. Miren, que lo tienen entre medio de este alacrancito. Y las flechas los lanzan hacia arriba. Dice, vive en armonía. Lanza ese objetivo hacia ese cielo, hacia ese universo. ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Bueno, y aquí nos dan una importancia a nosotros. Inclusive hasta nos ponen a un Ikpali. Y en ese Ikpali está alguien, ¿ya lo vieron? Aquí, miren. ¿Quién es? ¿Es Miquistli Temastiani? ¿Creen que es Miquisli? Quetzalcóatl. No. Es Quetzalcóatl. Es que tal cual. Ah, sí. Sí, ¿Mm? perfecto. Sí, es un Quetzalcóatl. Si se dan cuenta, es invisible. Ujú. Como, También aquí como son 5 Temachtiani. mandé. Los de las esquinas y el centro, 5 Quetzalcóatl. Ey. Tlazocabati. Macuili yeyeca Quetzalcóatl. Macuili. ¿Y en qué numeral está? Coatl. Tlazocamati no Knitzin. Sí, son 5 serpientes. Están como invisibles, cheque.
Y ese está al centro. ¿Y la serpiente en qué lugar ocupa en el Tonalpoali? En el 5. Quetzalcóatl. Es algo muy interesante. ¿Y quién descubrió quién descubrió ahorita estos 5 serpientes, Macuil y Quetzalcóatl? Alguien que observa. ¿Mm? Yo lo que estaba esperando, digo, bueno, alguien me lo podrá confirmar por acá. Y ahí tiene un trasfondo, hermanitos. Espero que ustedes allá en su Amoshli lo puedan descubrir, miren. ¿Qué nos indica estas serpientes, hermanitos? Son 5 serpientes. Aquí están. Es el número 5. Pero va mucho más allá, hermanitos. El número 5, la transformación. Estamos destinados a vivir en esa armonía. Estamos destinados a convertirnos en un Quetzalcóatl. Es lo que nos dice Xutecutli. Y nos dice, ahorita, nos dice Xutecutli, si tú vives en armonía en lo espiritual, en lo material y en todos los ámbitos, ¿en qué te conviertes? En Quetzalcóatl. ¿Sí o no? Nos convertimos en esas personas. Estoy consciente que mi servicio, que mi ayuda, podrá servir a los demás. ¿Sí? ¿Y quién acompaña a Xutecutli? ¿Él quién es? Ayúdeme a descubrirlo. El gran centrador, maestro. Sí, pero ¿cómo lo llamaríamos? Tiene un nombrecito. ¿Quién sería? Xutecutli. No, Oh, disculpe, pensé que estaba mencionando a Xutecutli otra vez. no. Son 2 regentes que tiene Coat. Ujú. ¿No? Es Tlahuitzcalpantecutli. Oh, Cuando nosotros leamos este Amoshli, hermanitos, una de las características que tiene Tlahuitzcalpantecutli, o sea, la estrella Venus, la estrella grande, el Hueycitlali, el que ilumina, es este tocadito que tiene acá. Es característico y esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este tocadito. Y sus ojitos que tiene acá. Tiene una forma de araña, le digo yo. Chequenlo ustedes. Él es Tlahuizcalpanteco. ¿Por qué está vestido todo de color blanco? Porque esa es su luz, su pureza. Sí es un centrador, sí, porque recuerden que aquí, ¿qué relación tiene? Tlahuizcalpantecutli en la mañana, ¿de acuerdo? Y en la noche, ¿quién es? Xolotl, Esta estrella, Tezocamate, Xolotl. ¿Y Xolotl de quién es advocación? También de quién es advocación Xolotl. Aquí el que está aquí, miren, Es de Quetzalcóatl. de Quetzalcóatl. ¿Se dan cuenta cómo está interrelacionado? ¿Cómo está? Como esta maquinita que se va uniendo. Los 2 abuelitos están allá arriba. Primero sale Tlahuiz, Calpatecutli,
Después y empieza a clarearse porque ya viene el solecito, ya anuncia la llegada del sol. Es Xiuhtecuhtli. Qué grandeza de esta vida de coach, de vivir en armonía. Uno de los ejercicios que les pediría yo, me acuerdo que un video les mandaba yo, lo disfruto mucho cuando me quedo allá en Xochimilco, donde yo trabajo, porque como el pueblito está arriba de la montañita, arriba, y aquí su pueblo de ustedes está entre cerros, acá hay cerros, 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 en medio está, por eso está la orillita del río. Y allá donde trabajo, está en la parte alta de la montañita. Y ves cómo viene saliendo este solecito a las 6 de la mañana. Te pones a las 6 de la mañana a esperar al solecito, pero en lo que estás esperando al solecito, puedes disfrutar a Tlahuizcalpanteco. Se dice que Tlahuizcalpantecutli trae anuncios de calamidades, trae anuncios de bonanza, está en superdualidad. Chequen, chequen su tocado. Esto nos habla mucho, y al igual que Xiuhtecuhtli. Son seres centradores, son energías que viven esa armonía. Tú ves la estrella grande de Tlahuizcalpante, perdón, eh, de Tlahuiz. No, no es Tlahuizcalpantecutli. Sí es Tlahuizcalpantecutli. Sí, porque el otro es Tlahuizlampa, Tlahuizcalpantecutli. El señor de la aurora, ¿verdad? Tú lo ves, sabes que ya va a amanecer, que anuncia el amanecer. Pero en la nochecita, como ahorita tenemos a esa estrella grande, es Xolotl, por vocación de Quetzalcóatl en la noche. Por eso decimos Quetzalcóatl. Y en este caso, él está sentado en un taburete, un pequeñito, pero un taburete que está forrado de, de la piel de ocelos. La piel de ocelos. ¿Qué quiere decir? Es una energía nocturna, ¿no? Vive en la noche mañana. Pero él sí tiene sus cacles, vea. Al igual que Xiuhtecuhtli tienen sus cacles. Dice que tu caminar sea con cuidado, con pureza. Pero todo su cuerpo está de blanco, nos habla de la luz hermosa. Dentro del conocimiento antiguo también, dentro del conocimiento judío cristiano, esta estrella grande también se le conoce como la gran estrella, ¿no? Luzbel, la bella luz, la que trae conocimiento, ¿no? Es una advocación también de Xolotl, el monstruo, algunos dicen, ¿eh? Aunque para algunos muy fanáticos de la religión católica, dicen algunos satanistas, dicen que esta estrella trae luz, porque es rebelde también. No dice, está bien lo que diga Diosito, no. Yo también soy creador, ¿no? Nos da conocimiento. Para nuestros abuelos también es alguien que traía bonanza, alguien pero también que traía calamidades. Al igual que muchos pueblos aquí en la comunidad, se sabe que cada 8 años, el río que tenemos aquí al lado del pueblo, pasa cerquitita aquí donde vivimos, se desborda, hace daño.
pero tiene su ciclicidad. Inclusive él anuncia los hueicocolistli, las pandemias, ¿sí? Tiene su propia cuenta, Tlahuizcalhuantecutli, el señor de la aurora, el señor de la luz. ¿Mm? Él puede ser, lo que les digo aquí, muerte, que es el número 6, pero también puede ser vida, 1, 2, 3, 4, 5, de Malinali, ¿sí? Todo esto está ahí, mientras que la mano que va en adelante va en armonía, nos lo está señalando, la mano de atrás trae esas cuentas floridas. Lo que nos indica también, nos dice, tú podrás en mí ver luz o oscuridad. Y tiene la armonía, miren, en su nariguera tiene este pequeño nariguera que a algún lado tiene este tipo de plumaje, tipo de algodón. Algunos dicen que es plumaje, yo le veo más como un algodoncito que tiene. Y tiene un rostro oscuro. No todo, una parte del rostro. Que simboliza, que significa, puede ver dentro de ti tu luz y tu oscuridad. Tiene un collarcito de jade, miren, hermoso. Habla de la armonía, de la centralidad. Y tiene sus cabellitos, miren, de color amarillo. Este tiene, Xiuhtecutli también tiene color amarillo, tanto también Tlahuizcalpantecutli, tanto como la estrella de la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué creen que tiene su pelo de color amarillo? El color del amanecer, maestro. La luz solar Ey, de claro, Pilsintecutli. así es, hermanito. Porque ellos brillan gracias a quién? Al gran Tonatiuhtli, al Pilsintecutli. El Pilsintecutli cuando viene emanando esa luz, ellos se iluminan. Ellos están vivos gracias a Tonatiuh también, a Pilsintecutli, esa luz, ¿sí? Y eso es lo que también debemos de tener en cuenta, hermanitos, desde su cabello, ¿verdad? Y aquí se nos damos cuenta, aquí, Chalchihuitlicue no tiene este amarillo su cabello. Y ellos sí, miren. ¿Por qué? Porque tienen relación, tienen conexión, les da vida Tonatiuh. Ujú. De una u otra forma, tienen la vocación de Tonatiuh. ¿Eh? Eso, hermanitos, es súper importante saber leer estos amoshli. ¿Cómo cómo están tejidos por un petatito? ¿Ah? Recuerdan que el petate o el petlat se va tejiendo, se va tejiendo, se va tejiendo. Al igual que esto es así, hermanitos. Ujú. También está aquí Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl, recuerden, es luz. Ujú. El Coatl es del rumbo que Tlahuizlampa, el rumbo de la luz. Ah. Es una energía masculina este que tenemos aquí, Tlahuizlampa, Tlahuizcalpantecutli. ¿Por qué creen que sería una energía masculina y no femenina? ¿Por qué creen? Ya tiene más la Exacto, por el Mastla. Ujú. Por el Mashlat, podemos decir que es una energía Sí. masculina. Pero también no olvidemos que no tan solo Tlahuizcalpantecutli no representa solo a los hombres, sino también a las mujeres, a la energía femenina. Está en forma dual. ¿Eh? A todo esto podemos darle, fíjense bien,
La trecena que veíamos ayer, este Molcashit estaba boca abajo, ¿verdad? Nos hablaba de ver más hacia nuestro interior, lo empoderado que somos con Cuespal y con Lagartija. Y aquí no, chequen, es una ofrenda florida ¿hacia qué? Hacia arriba. ¿A quién le vamos a dar ofrenda? A Tlahuizcalpantecutli están ahí arriba. A Xiutecutli está ahí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tamalitos. ¿Ya? ¿Por qué 6 tamalitos? A los 6 rumbos principales. Los rumbos que ya conocemos, pero les vamos a dar ese sustento florido. ¿Y cuál sería el sustento? Nuestra plegaria, nuestro agradecimiento, un copalito en nuestro popochcomit, en nuestra copalera, un toque de atecocoli, que simboliza también tocar nuestro atecocoli. Estamos agradeciendo con nuestro aliento, porque gracias a nuestro aliento sacamos el aire para darle a ellos. El día de mañana, en la mañanita, si nos gusta dormir, hay que levantarnos a las 6 de la mañana o 5:30. Busquemos nuestras herramientas, nuestro atecocoli, nuestro poposhkomil, nuestro cuchillito de obsidiana, que te llevarlo en nuestro morralito, nuestro copalito, nuestro tabaquito. Si tenemos alguna frutita, alguna florecita, hay que llevar esa flor. ¿Para qué? Para ofrendarle a nuestro gran padre Tonatiuhchi. ¿Y a quién más? A Tlahuizcalpantecutli, a Xiutecutli. ¿Qué le vamos a decir? Y aparezco disco rayado. Gracias, Tlazocamati. Gracias por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Porque debo de ser merecedor. Me comprometo a trabajar con las energías de ustedes, a ser como ustedes, de vivir en armonía, ¿no? Sería eso como nuestra ofrendita. Ujú. Claro que le podemos agregar otras cosas, sí, se puede. Fruta, comida, a lo mejor darle, porque una de las intenciones de con nuestro tetecoli, cuando viene saliendo Tonatiuhsi, es darle nuestro aliento, darle nuestra energía para que se recargue de esa renovación. Pero no olvidemos también renovarnos nosotros. Vamos a empezar por nosotros. Ahorita, después de la clase, pudiéramos nosotros sentarnos en nuestro altarcito, prender una velita, intencionar y viajar hacia el Miclampa, hacia donde están nuestros muertitos, pedirles sabiduría, de vivir en armonía, ¿verdad? Todo eso, ¿sí? Esta es una trecena que es el número 9. Es una trecena número 9, ¿sí? Por eso también aquí está el número 9. Ujú. Es la trecena número 9 de Secoat. Uno serpiente. Esta trecena, o sea, en estos 13 días, es propicio para equilibrar el cuerpo. Pero no tan solo el cuerpo, el espíritu, las emociones. Equilibrar nuestra energía espiritual. Equilibrar, armonizar con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en, en todo lo que nos corresponde hacer nosotros. Reflexionar sobre los cambios y los ciclos. ¿Cómo estamos aprendiendo en estos ciclos?
¿Cómo estamos ahorita aprendiendo nosotros? ¿Qué hemos aprendido y qué no hemos aprendido? Aprender a cursarlos armoniosamente. Estos ciclos que estamos viviendo, vamos a cursarlos, vamos a vivirlos, vamos a vibrarlos armoniosamente. Propone enfocarse en hacer buen uso de nuestro fuego interno para ascender. Nuestro fuego interno, nuestro fueguito azul, ¿no? Porque es lo que representa el Xiuhtecutli. ¿Y para qué ese fuego interno? Para que nos dé la fuerza de voluntad, para poder lograr nuestros objetivos. Quizá transmutando la energía sexual y elevando con ello la conciencia. Transmutar nuestra energía sexual, lo que les decía, esa energía en la parte sexual lo transmutamos con nuestra fuerza de voluntad. Escuchar el cuerpo, armonizarnos con él, saber qué es lo que siente nuestro cuerpo, nuestra mente, saber cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Revisar nuestra salud, ¿cómo estamos? Hacer uso de nuestra inteligencia y equilibrio con nuestras emociones. Planear y ejecutar, ¿qué? Nuestros proyectos. Relacionarnos con el mundo de manera armónica. Y justo los dos nos están enseñando eso, ¿no? Esto, ay, ¿dónde me fui? Los dos nos están enseñando eso, las dos energías, de vivir en armonía. Su rumbo, Tlahuiztlampa, el rumbo de la luz, por eso tiene que Quetzalcóatl, también se llama Tlacopa. Rumbo este u oriente, el color, puede ser el color rojo o el color amarillo, ¿no? Algunos lo representan como el color rojo porque en ese rumbo el solecito de Piltzintecutli, pero también el color amarillo porque justamente es la luz de Tonatiuh. Regente, Xiuhtecutli y Tlahuizcalpantecutli. ¿Qué quiere decir regente? Las energías que los acompañan, las energías que nos ayudan a vivir en estos 13 días, ¿no? Muy bien. Las características de los serpientes son reptiles fascinantes que poseen una variedad de cualidades únicas. Algunas de las más destacadas son flexibilidad. Las serpientes son flexibles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no somos tan flexibles con nosotros mismos a veces? Sentidos agudizados, tienen sentidos muy desarrollados. Por ejemplo, muchas serpientes tienen una visión infrarroja, lo que les permite detectar el color de sus presas en la oscuridad. También tienen una lengua bífida que les ayuda a captar partículas químicas en el aire, colaborando a identificar presas y depredadores. La intuición, lo que les decía yo, ¿qué intenciones trae este amigo? ¿No? Detectar. Mecanismos de veneno. Algunos serpientes tienen glándulas de veneno y dientes modificados, colmillos, para inyectarlo en sus presas. Este veneno puede ser neurotóxico, afecta al sistema nervioso, o hemotóxico, afecta a la sangre y tejidos. Ahora nosotros, ¿daríamos veneno o daríamos medicina? Inclusive el mismo veneno, del veneno de las serpientes se obtienen ciertas medicinas. ¿Ah? Dislocación de la mandíbula. La serpiente puede tragar presas mucho más grandes que su propia cabeza gracias a la capacidad de dislocar y extender sus mandíbulas. Esto se debe a la estructura especial de sus huesos de la boca que no están fusionados rígidamente como en otros animales. Podemos ingerir mucha información, claro, es una gran máquina. Podemos alimentarnos, sí. Podemos alimentar nuestras emociones, claro que sí. Camuflaje.
¿no? El poder de camuflajearse, de pasar desapercibido. Escamas de protector, las escamas son escamas protectores que tienen ellos. Sus cuerpos están cubiertos de escamas que les proporcionan protección contra abriesiones y deshidratación. Además, las escamas les ayudan en el movimiento al reducir la fricción con el suelo para moverse. Por eso es que cambian año con año para que puedan ser ágiles y sigan moviendo. Cambio de piel. Mudan, o sea, cambian de esa piel, ¿no? Lo que les permite crecer cuando se renueva nuestra piel. ¿Nosotros como seres humanos podemos crecer? Claro que sí. A lo mejor para arriba no, pero a los lados físicamente sí. Pero está la otra parte, crecer intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, ser mejores personas. Diversidad de hábitos, de hábitats. Las serpientes se adaptan en todo tipo de hábitat, al igual que nosotros, ¿verdad? Nos vamos a... Entonces son los poderes, las cualidades que tenemos nosotros al poder encarnar a la serpiente. Acciones para ejercitar o encarnar a Coatl, Chalchihuitlic, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? En este caso, ayunar por 5 días de hábitos que no nos permiten ser nosotros mismos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. La serpiente puede ayunar por mucho tiempo. Sin comer se mete en su cuevita y puede ayunar. Y eso ayuda a forjar su cuerpo. Pero nosotros como personas podemos ayunar por 5 días de ciertos hábitos. Sí, a lo mejor como el hábito de ingerir alcohol, un ejemplo, el hábito de mentir, el hábito de dormir mucho, el hábito de, vamos a ir haciendo desayunos, de juzgar, el hábito de, ahí luego lo hago, ¿no? De irlo posponiendo. Tenemos que hacer ayuno de ellos, de que comemos mucho, hay que ayunar de eso, hay que irlo trabajando como serpientes. Seleccionar un objetivo y qué cambios posibles podría realizarse por cada ámbito de la vida. Hasta ahorita tenemos nuestros objetivos. Los hicimos con Quecholi, ¿recuerdan? Pues ahora ese objetivo, ¿qué cambios le podemos hacer? Y al día de hoy en la mañana con nuestro atadito de carricitos, con nuestra banderita, ya lo debemos de tener, nuestra banderita. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Qué debemos de hacer? Transmutar todas las energías a través de Chalchihuitlicue, agua del río, si es posible, agua de río, temporada de lluvia. ¿Cómo lo vamos a transmutar? Pues vamos a ir a ese río. ¿Se acuerdan cuando vimos la veintena de Panquetzalistli? Vayamos a ese río con todo y ropa, metámonos. Después nos quitamos esa ropa, la ropa mojada, nos ponemos otra ropa seca. ¿Para qué? Simbolizando que somos nosotros la serpiente. Esa ropa vamos a intencionar, me quito de todos estos hábitos negativos, cierro mis ojos y siento como esos hábitos, como lo indeseable para nosotros, me lo quito y lo acomodo allá. Y me pongo una piel nueva, que sea mi ropa seca, ¿no? Limpia. Estamos trabajando con ese cambio de piel como serpientes. Con apoyo de alguien más, cavar un pozo en la tierra, prender fuego a un lado para transmutar las toxinas del cuerpo, transmutar las emociones, sentimientos y todo lo que querramos. Si ustedes lo quisieran hacer, un pocito, nos tapan con la tierra hasta el cuello y aquí cerquitita pueden poner una fogata, otra fogata, hasta 4 fogatas pueden ser, pero como un ejercicio puede ser una fogatita. Cerquitita sentimos el calor que viene entrando de nuestro cuerpo a través de la tierrita.
¿no? Ese es un ejercicio. El otro ejercicio, enterrar los objetos más valiosos que queremos transmutar en la vida. Újule. ¿No? Es un ejercicio como la serpiente. A veces te adaptas a tu piel, a tus hábitos, a tu forma de vivir, dicen, a tu modus vivendis, ¿no? De que está mi zona de confort, pero hay cosas que son muy valiosas. Quizás nos los han regalado. Yo lo hago este ejercicio no enterrando las cosas. Lo que yo hago a veces es, por ejemplo, un atecocoli. Yo lo regalé. Para mí tenía un valor sentimental, un valor familiar. Pero también yo sabía que el otro hermanito y la otra hermanita también que le ofrendé un atecocoli, lo necesitaban. Te lo ofrendo. Me duele desprenderme de esto, pero te lo entrego. ¿Por qué? Porque estoy siendo como la serpiente, me tengo que desprender para poder crecer. Lo que decimos, bueno, haz espacio para que te lleguen más cosas, ¿no? Es un ejercicio, hermanito. Es un ejercicio que podemos realizar, ¿sí? Trabajar con el agua en el día y la noche. Visitar el mar de día o de noche. Hoy, pues, si pueden ir a visitar el río, la noche, el mar, adelante. Este es el Chalchihuitlic. Claro que aquí no está de color jade, tiempo de lluvia. Y aquí pues es una fotografía del mar, ¿no? De la noche. Con la luna. Trabajar con... Esto ya se los compartí. Es lo que yo les quiero decir. Xianenemi amushimotelti ken acoatl. Amanín, mosla, guanochipa. Fluye. Nunca te detengas como la serpiente de agua hoy, mañana y siempre. Básico. Esto yo ya lo imprimí, ya lo tengo aquí mi frasecita. Cada mañana que yo me levanto y lo leo. Fluye como el agua. Y pues pegué mi fotografía. El que más me gusta porque estoy en el agua, ¿no? Además de que podemos hacer el ejercicio, ¿se acuerdan del ejercicio que les compartí un video de cómo alimentarnos del río? Es posible meternos dentro del río o frente al río, frente a la cascada, absorber esa energía, ¿verdad? ¿Qué sería ese? Esta es una plegaria, ¿sí? Si ustedes lo quieren utilizarlo, adelante, lo podemos utilizar. Le estamos agradeciendo a la luna, porque la luna influye en el agua, influye en nosotros, que somos agua, la plegaria, ¿sí? Y bueno, estos son los ejercicios, hermanitos, ¿sí? Ayunar por 5 días, enterrar nuestro cuerpo para que se quiten las toxinas, ¿sí? Dejarnos fluir por el río, esta no les pasa, entonces dije, me falta algo. Tequio el trabajo con la de la falda de jade, dejarnos fluir por el río, realizar el siguiente ejercicio energético y purificación, es el que les decía, realizar las respiraciones, concentrarnos en las dificultades que estamos enfrentando, por ejemplo, hoy, y de nuestro diario vivir, con una plegaria, pedirle al río que se lleve todo lo que nos opaca la vida y limpie nuestra mente, nuestro cuerpo y todo, que todo fluya, ¿no? Vamos a la orilla del río, le decimos, pues te entregamos todo. No queremos, ¿verdad? No queremos vivir con esta negatividad. Hacer el ejercicio de alimentarnos en el agua, ¿qué les decía? Conectarnos con el agua del río, escuchando su murmullo, armonizar nuestro chimaltonali, nuestra aura. Este ejercicio, el último que les acabo de leer, nos puede ayudar a conectarnos en el portal del agua, ¿sí? En este portal del agua, hermanitos,
haciendo esa respiración, cerrando los ojos, potencializando nuestro oído, nuestra percepción de nuestro cuerpo. Si nos concentramos, tendremos la oportunidad de entrar en el portal del agua. ¿Alguna vez lo hice? Sí. Pero estando dentro de, pues me dio miedo algunas energías y me salí. Y ahorita sigo intentándolo hasta que lo logre nuevamente, ¿no? Recuerden siempre, hay que protegernos, ¿sí, hermanitos? Entonces, estas son las actividades que nos tocan hacer, ¿sí? Teochihualiscayo, Tihuanchutecutli, el Señor del Fuego Celeste. Aquí está, el Señor del Fuego Celeste, que está acá arriba. Realizar el ejercicio de alimentarnos con el cielo azul de la mañana y el atardecer y enviarle nuestra energía y peticiones con nuestro Mayei Tequillo tridente, ¿no? Enviarle nuestras energías, nuestras peticiones, ¿qué es lo que queremos? Leer el cielo y sus procesos de los abuelos que vibran en el universo, leer lo que hay, por ejemplo, el movimiento de las estrellas, el movimiento del aire, de las nubes, inclusive estas nubes que ven ustedes, eso es una lectura que podemos hacer, ¿no? Bueno, estos son algunos ejercicios que podemos hacer, algunos ya los hemos hecho, ¿no? Les hemos enviado los videos, pero sí, a mí me gustaría que lo hagan el de armonizarse con el río, con el agua, con el mar, con el lago, donde ustedes tengan la oportunidad de conectarse. Y bueno, asimismo recordarles que esta noche es una noche muy especial. Espero que ustedes ahí en su altarcito puedan intencionar por la fuerza de voluntad que todos nosotros podamos cambiar, ¿no? Para que mañana en la mañana le demos nuestra energía al abuelito Tonatiuhtzi, a darle nuestro ayuno que tenemos, ¿sí? Bueno, hermanitos, pues yo, de mi parte, sería todo la clase del día de hoy. Y pues les voy a deber los comentarios. Espero que mañana lo podamos abordar. Los tiempos nos, nos apuran, ¿verdad? Por la ceremonia que se va a hacer. Les agradezco infinitamente su comprensión y nos veríamos el día de mañana, hermanitos, para trabajar con Miquisli. De Miquisli, Mazatl, Tochli, At Itzcuintli están enfocados más a la parte espiritual, a la parte intangible que no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir, ¿no? Estos 5 ejercicios, 5 tonales, están enfocados más a la parte física, ¿sí? Bueno, Tlazocamati no ikniwan. Les agradezco. Tlazocamati, maestro. Nos Tlazocamati a todos. vemos mañana. Te muitas Tlazocamati, quemos, maestro. Nueva. Bueno, mañana, maestro. Gracias.